Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen la demora antes que nada. Vamos en esta ocasión a presentar la sistemática sobre el seguimiento cardiológico de los pacientes que han cursado COVID-19, a cargo en este caso de la doctora Rocío. Ro. Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a arrancar. Yo soy Rocío Alba, soy residente de primer año de cardiología y vamos a hablar un poco de la sistemática que armamos junto a Gaby Velasco y junto a Nahuel, de seguimiento de pacientes con COVID-19 a nivel cardiovascular, es decir, que le vamos a pedir a aquellos pacientes que vienen al consultorio externo de cardiología, que han tenido COVID, y dependiendo de los antecedentes que tengan y también de cómo hayan cursado la enfermedad, evaluar entonces cómo sería el seguimiento de los mismos. A modo solamente de introducción, ya conocemos todos más o menos al virus, está en nuestro país más o menos a partir de marzo que arrancamos a conocerlo un poco. Es un virus de gran tamaño, ARN, está compuesto por 4 proteínas. La que más nos interesa a nosotros en cuanto a la unión al huésped es la proteína S, que va a ser la proteína que forma parte de la corona, justamente espiculada, que le da el nombre particular a este virus. Es un virus que se divide en 7 cepas, hasta lo que nosotros conocemos. 4 de las primeras son de muy baja infectividad, en general generan infección de vía aérea superior y del tracto gastrointestinal, mientras que las 3 últimas, que son el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, son las que son altamente infectivas, altamente agresivas, y las que van a generar las infecciones más graves, que son las que nosotros conocemos. En cuanto al mecanismo de acción, como dijimos entonces, del SARS-CoV-2, podemos mencionar a la proteína ECA2. En situaciones basales tenemos a la ECA y al ECA2. La ECA es una proteína que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se encarga de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, forma parte normal de este sistema, mientras que en situación basal, sin COVID, la ECA2 va a ser una proteína transmembrana que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 1 y 9 y la angiotensina 2 en angiotensina 1 y 7, generando de esta manera un efecto cardioprotector, favoreciendo entonces procesos de vasodilatación, un efecto antifibrótico, y actuando como contrarregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando justamente tenemos al coronavirus con su proteína S, la proteína S lo que hace es unirse al ECA2, generando un estado de downregulation de los receptores ECA2. Esto a su vez hace que estos receptores se expresen en menor medida, aumente los niveles de angiotensina 2 a nivel plasmático, disminuyendo los niveles de angiotensina 1, y dando lugar de esta manera a un aumento de la permeabilidad vascular y también a un efecto vasoconstrictor. Esto es lo que sucede, digamos, cuando se está en presencia del virus, que es, digamos, lo contrario a la acción normal cardioprotectora que tiene la ECA2. Obviamente este efecto se va a ver en un primer momento a nivel pulmonar, que va a ser el órgano, entonces, por la vía de transmisión que tiene el virus, que mayoritariamente va a sufrir las consecuencias, aumentando la permeabilidad vascular pulmonar, generando edema pulmonar, predisponiendo entonces a la aparición de neumonías, y posteriormente este virus se va a diseminar, y por la alta replicación y el aumento en la respuesta inflamatoria, lo vamos a tener también en otros órganos. El ECA2 principalmente se va a encontrar basalmente en testículo y en intestino delgado, pero su aparición también está en múltiples órganos, está en el corazón, en los pulmones, en el endotelio, en el sistema renal. Por lo tanto, dependiendo a dónde se una la proteína S del COVID, a qué receptor ECA2, dependiendo de la ubicación del mismo, diferentes van a ser los tipos de la clínica que va a tener el paciente. Dicho esto, entonces, hablar un poco de lo que son las manifestaciones cardiovasculares que tiene el COVID. Obviamente van a haber múltiples mecanismos por los cuales el COVID puede generar alteraciones cardiovasculares. Un punto importante a tener en cuenta es que en infecciones por COVID se vio que pacientes, tanto con factores de riesgo cardiovasculares, hipertensos, diabéticos, tabaquistas, añosos, como así también pacientes que tienen antecedentes de enfermedad
cardiovascular, es decir, pacientes, por ejemplo, con el antecedente de un infarto, insuficiencia cardíaca, suelen tener una mayor mortalidad. Básicamente la mortalidad aumenta un 15% que en una situación en un paciente que no lo tenga. Esto se da porque se vio que en este tipo de pacientes hay una mayor progresión a formas, digamos, más complejas de la enfermedad, como así también hay una mayor incidencia de complicaciones cardiovasculares, por lo cual obviamente la mortalidad va a ser mayor. Y aproximadamente un 80% de los pacientes que han tenido infecciones graves por COVID suelen tener comorbilidades a nivel cardiovascular. Por lo tanto, es un punto muy importante a tener en cuenta, ya que muchos de estos pacientes van a tener, digamos, antecedentes cardiológicos. Con respecto a este gráfico, resume un poco todo lo que son las alteraciones cardiovasculares que puede generar el COVID, que las voy a mencionar en el próximo slide, pero a modo de resumen nada más, podemos ver en el gráfico que la invasión viral llega a los pulmones. En los pulmones se activa, justamente por ser el primer órgano en el cual está en contacto el virus, se activa la respuesta inflamatoria, hay reclutamiento de células T, de macrófagos que generan una tormenta de citoquinas, se atraen diferentes tipos de interleuquinas como 6, 7, 22. Esto favorece, por un lado, a la inestabilidad de la placa de ateroma, favoreciendo también entonces la presencia, por ejemplo, de un síndrome coronario agudo, como así también la reacción inflamatoria puede generar miocarditis, dando lugar también posteriormente a daño miocárdico, entre otras cosas. Ahora bien, el daño miocárdico, además de por un aumento en el proceso inflamatorio, también se puede generar por activación directa, por los mismos receptores CK2 que se encuentran en los cardiomiocitos, se unen a la proteína S del virus, generando un daño directo, aumentando los niveles de troponina, de CK, del LDH, generando daño directo a nivel del miocardio, y esto a su vez puede predisponer también a la aparición de arritmias. Y por otro lado, también el COVID puede generar alteraciones macro y microvasculares, teniendo en cuenta que altera la permeabilidad capilar, o sea, la permeabilidad vascular, por lo cual son pacientes que pueden llegar a tener un síndrome coronario agudo, no solamente secundario a la disfunción de una placa de ateroma, sino también a episodios de vasoespasmo. Hay muchos pacientes en donde se asoció a enfermedad de Takotsubo. Esto en cuanto a la explicación, digamos, de este gráfico. De todas maneras, ahora lo voy a explicar en estos slides. Como manifestaciones cardiovasculares importantes tenemos por un lado la injuria miocárdica, que se va a definir como un aumento en los niveles de troponinas. Obviamente la injuria miocárdica per se puede manifestarse de múltiples maneras. El paciente puede presentar una miocarditis, miocardiopatía por estrés, arritmias, síndrome coronario agudo, y principalmente la Sociedad Argentina de Cardiología describió 4 mecanismos por los cuales se estipula que se podría llegar a generar. Uno de ellos, como dije anteriormente, tiene que ver con el daño directo por los receptores CK, que están en los cardiomiocitos, se une la proteína S del virus allí. Esto genera un aumento, digamos, del estrés oxidativo, de la acidosis intracelular, y también, por otro lado, se genera también entonces un aumento de lo que es, digamos, una alteración, digamos, un daño mitocondrial. Por otro lado, como segundo mecanismo también que se estipula, tenemos la lesión por hipoxia, o sea, la célula cardíaca recibe menor cantidad de oxígeno, y esto va a generar de alguna manera también, por otro lado, también estrés oxidativo, acidosis metabólica y demás. Un tercer ítem que tiene que ver con el daño microvascular cardíaco, lo que antes mencionaba, el COVID genera por diferentes mecanismos alteraciones de la permeabilidad vascular. Esto va a dar lugar a vasoespasmo, y también entonces puede generar justamente alteraciones en la microvasculatura, dando lugar a episodios, en muchos casos, de una hiperperfusión, pudiendo generar un MINOCA, entre ellos la enfermedad de Takotsubo. Y por último, también otro de los mecanismos por los cuales se postula que se puede generar la injuria miocárdica tiene que ver con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es el SIRS, por lo mismo que acabo de mencionar, el reclutamiento y la tormenta de citoquinas genera a su vez daño miocárdico con miocarditis y altera la placa de ateroma. Por otro lado, también tenemos otros mecanismos que pueden dar otras manifestaciones cardiovasculares del COVID, como puede ser la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, como consecuencia, digamos, de este virus, puede estar tanto, digamos, manifestada como una insuficiencia cardíaca crónica, o también, por otro lado, como insuficiencia cardíaca descompensada, descompensada secundaria a un cuadro isquémica, que puede ser la ruptura, digamos, por un evento trombótico agudo, o bien como secundario, digamos, a un IAM secundario por alteraciones entre lo que es la oferta y la demanda de oxígeno.
Por otro lado, también el paciente puede manifestar insuficiencia cardíaca por el mismo cuadro de inflamación microvascular, por una alta expresión de los receptores ECA2, generando una disfunción grave en los pequeños vasos y dando lugar a infarto agudo del miocardio. Por otro lado, también la miocardiopatía por estrés, por vasoespasmo, como puede ser la enfermedad de Takotsubo, también puede dar lugar a insuficiencia cardíaca. La misma miocarditis, justamente por daño directo a través justamente de los receptores ECA. La insuficiencia cardíaca también puede ser de causa iatrogénica, asociado principalmente, se ha visto, a resucitación agresiva con fluidos en pacientes con deterioro hemodinámico grave. Y por último, también es algo importante tener en cuenta que estos pacientes pueden tener insuficiencia cardíaca por disfunción del ventrículo derecho, que puede ser aislada o bien asociada a hipertensión pulmonar. ¿En qué pacientes podemos ver esto? Lo podemos ver en pacientes que tienen antecedentes ya, digamos, de algún tipo de patología estructural cardíaca, o bien como proceso secundario, digamos, a un TEP. Y esto viene aparejado con la próxima manifestación cardiovascular, que tiene que ver más que nada con trastornos en la coagulación, porque un paciente que tiene COVID podría llegar a tener o llegar a generar un TEP, bueno, principalmente porque el estado de infección que lleva el paciente hace que se genere, bueno, una cascada inflamatoria que favorece lo que es todo lo que es la hipercoagulabilidad y un estado protrombótico en ese paciente por la cascada de citoquinas que se activan y demás factores de coagulación, dando lugar a una mayor preponderancia, una mayor predisposición a presentar enfermedades tromboembólicas, tanto arteriales como venosas. Por lo tanto, son pacientes que pueden presentar TEP como manifestación. El TEP a su vez puede dar insuficiencia cardíaca, como decía anteriormente. También pueden ser, se ha descrito otros casos de isquemia arterial de miembros, o mismo justamente por episodios tromboembólicos. Esto puede llegar al sistema neurológico o al sistema renal. Y por último, también como cuarta manifestación cardiovascular, tenemos a las arritmias. Dentro de las arritmias podemos tener múltiples tipos. La realidad es que en cuanto a los mecanismos, no hay mucho descrito hoy en día de por qué se generan o cuáles son, digamos, los mecanismos más importantes para explicar bien por qué el COVID podría generar arritmias. Sí se sabe que hay casos descritos en los cuales puede haber taquicardia supraventricular paroxística, o en pacientes que ya tenían ese antecedente se puede exacerbar la misma. Por otro lado, también la FA y el aleteo auricular cobran importancia en pacientes con COVID. Esto se podría haber asociado a la presencia de fiebre, hipoxia, un aumento del tono adrenérgico. Son todos factores que estimularían la presencia de una FA de novo o una recurrencia. Se menciona uno de los estudios que se hizo en Italia con un N de 355 pacientes aproximadamente, en los cuales se vio que pacientes con neumonías graves por COVID, que en general cursaban internación en unidad de terapia intensiva, asociada muchas veces a síndrome de distrés respiratorio y a sepsis, tenían una mayor incidencia tanto de generar FA de novo, como así también a generar FA recurrentes. Y esto se vio principalmente por, digamos, a causa de alteraciones hidroelectrolíticas, como la hipocalemia, la hipomagnesemia, por aumento del tono adrenérgico, por el uso de inotrópicos, por la acidosis metabólica, múltiples mecanismos por los cuales estos pacientes pueden llegar a presentar FA. Por otro lado, también la TB sostenida y la FB pueden ser arritmias que aparezcan en pacientes con infección por COVID. Se vio justamente que es más frecuente en pacientes que ya tenían arritmias ventriculares de base, y se vio una real asociación entre lo que es la TB y la FB y los biomarcadores. En general, los pacientes que intercurrían con arritmias ventriculares solían tener elevación de troponinas. Y por último, también las bradiarritmias. Bueno, los pacientes pueden presentar enfermedad del nodo sinusal, bloqueos AB que sean de novo, o bien recurrentes o exacerbados, digamos, una progresión de un bloqueo AB que el paciente ya tenga, o una disfunción, digamos, aún mayor de la actividad del nodo sinusal en contexto de la misma infección. Esto con respecto a lo que sería las arritmias. También sabemos que hay fármacos como por ejemplo la hidroxicloroquina, que se utilizó muchísimo ahora unos meses para el tratamiento para COVID, puede llegar a prolongar el QT, por lo tanto podemos tener algún tipo de estas arritmias, principalmente taquicardia ventricular, asociada a una prolongación del QT, y debemos descartar, digamos, el uso de estos fármacos, pero bueno, hoy en día ya están en desuso, así que sería más anecdótico. Bueno, con respecto, teniendo en cuenta todas estas manifestaciones cardiovasculares, intentamos armar una sistemática de seguimiento para aquellos pacientes, ya sea que hayan cursado desde una enfermedad leve por COVID, o que hayan tenido una internación por una neumonía, ya sea en sala general o en UTI, y dependiendo justamente
el posterior a eso, cuando llegan a consultorio, qué deberíamos hacer o qué se nos ocurre que podríamos llegar a, cómo seguir a estos pacientes, teniendo en cuenta todas las manifestaciones cardiovasculares que acabo de mencionar y el mecanismo de acción. Lo intentamos encarar en un primer momento teniendo en cuenta si el paciente tuvo o no complicaciones cardiovasculares durante el transcurso de la enfermedad por COVID. ¿A qué llamamos complicaciones cardiovasculares? Bueno, que haya tenido un infarto, un episodio de insuficiencia cardíaca, arritmias, cualquier complicación que haya surgido en torno a esa infección. Si el paciente no tuvo complicaciones cardiovasculares, debemos evaluar cómo se presenta ante la consulta, si es sintomático o si es asintomático. Si el paciente está asintomático al momento de la consulta y tampoco tuvo complicaciones cardiovasculares, la idea justamente es realizar un ecocardiograma de base con un electrocardiograma. Si este electrocardiograma es patológico, pensar entonces en la posibilidad obviamente de hacer un Holter. Yo acá aclaro lo que es el ecocardiograma con strain, porque si bien no lo tenemos disponible en nuestro medio, nos facilitaría justamente y sería mucho más sensible para evaluar muchas veces pacientes que quizás tienen FEI normal, pero ya se puede ver, digamos, por alguna alteración en el ecocardiograma, dependiendo justamente de la longitud de las filas miocárdicas y pudiéndolo ver en diferentes ángulos al corazón, si hay algún tipo de alteración en alguna de las capas cardíacas, y de esta manera poder evaluar, digamos, más específicamente la función cardíaca. Lo pongo, si bien no es algo con lo que contemos acá, sería ideal poder realizarlo. Por otro lado, si el paciente se presenta a la consulta asintomático, principalmente, vamos a hacer obviamente también un ecocardiograma, un electro de rutina, y lo importante con esto es estudiar el síntoma por el cual viene, que obviamente la sistemática va a depender mucho de cuál sea el síntoma por el cual el paciente llegó. Por ejemplo, si el paciente viene con disnea, ahondar un poco más, poder hacer diagnóstico diferencial entre lo que es la disnea de causa respiratoria, de causa cardíaca, si el paciente tiene un componente mixto, podemos seguirlo con algunos parámetros de laboratorio como ProNP, algún tipo de imagen cardíaca si es necesario. Por otro lado, si el paciente viene con palpitaciones, por ejemplo, o algún síntoma que nos haga pensar en algo digamos, de electrofisiología, seguirlo, digamos, con algún Holter, si el electro es patológico, demás. Podemos realizar también, bueno, si el paciente refirió Angor en algún momento, bueno, ya orientarnos más, digamos, en alguna prueba funcional o bueno, incluso un cateterismo, pero eso ya va a estar, digamos, destinado dependiendo del síntoma y que le vamos a pedir. Por otro lado, si el paciente sí tuvo complicaciones cardiovasculares, obviamente en todos los pacientes el electro de rutina y el ecocardiograma, pero también lo mismo, va a ir más orientado a qué tipo de complicación tuvo. Si el paciente tuvo un GIAM, por ejemplo, pensar, por ejemplo, bueno, la sistemática de estudio, digamos, de un GIAM, evaluando isquemia residual, podemos hacer una prueba ergométrica, cámara gamma, un ecoestrés. Por otro lado, también si el paciente presentó durante su internación insuficiencia cardíaca, lo mismo, estudios imaginológicos, pruebas de esfuerzo, asociado a pruebas de laboratorio también, un ProNP, va a ir más orientado, digamos, a la complicación en sí. Por otro lado, si el paciente presentó algún tipo de arritmia, seguirlo con un Holter, bueno, un laboratorio, descartando cualquier tipo de otra causa metabólica. Y también si el paciente presentó miocarditis, que como dijimos entonces se manifiesta con aumento de troponinas, lo ideal en estos pacientes sería poder pedirle la resonancia magnética. En la resonancia magnética podemos ver, se vio justamente que en países de Europa se utiliza casi sistemáticamente, se le pide resonancia a cualquier paciente, digamos, para seguimiento post-COVID, ya que, bueno, el diagnóstico de miocarditis es a través de la resonancia, pero bueno, en nuestro método nos pareció oportuno dejar la resonancia en casos en los cuales tengamos duda diagnóstica, si alguno de estos estudios que pidamos a los pacientes sean no concluyentes y no nos termine, digamos, de cerrar, digamos, ningún tipo de diagnóstico diferencial para estos pacientes, evaluar la posibilidad de hacer una resonancia. Que en estos pacientes, bueno, como dije, la miocarditis sería justamente el diagnóstico de certeza, y bueno, también en un infarto y demás nos puede llegar a dar una idea, pero bueno, hoy en día no tenemos el alcance, nosotros por lo menos, para poder realizarlo, mismo con el eco con strain. Pero principalmente ecocardiograma y resonancia magnética es lo que se está utilizando en otros lugares, digamos, donde sí tienen esta disponibilidad. Y bueno, dejé un poco abierto el tema de solicitar pruebas de laboratorio y principalmente las troponinas, ya que para ver, digamos, qué opinaban ustedes acerca de pedir troponinas como seguimiento en pacientes que han cursado algún tipo de complicación cardiovascular,
más que nada teniendo en cuenta todos los diagnósticos diferenciales que puede acarrear una elevación de troponinas, que pareciera, digamos, el hecho de dejarle pedido a un paciente X, digamos, troponina, si les parece que podría llegar a ser parte de una sistemática de seguimiento, pero bueno, sería eso. Esta es la bibliografía y bueno, muchas gracias. Excelente, Rob, muy bien. Bueno, queda abierto según que hacer alguna duda, alguna acotación. Parece que un buen disparador es el que acaba de plantear respecto a la utilidad del dosaje de troponinas en estos pacientes. No sé si Gus o Nahue quiere comentar algo al respecto, o sobre esto, o sobre cualquier otra cosa. Bienvenidos. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Hola, ¿cómo les va? Chancho. Nina, yo creo que a veces va a tender más a confundir que aclarar el daño miocárdico en sí a lo que respecta al seguimiento. Obviamente no creo que haya mucho escrito y tampoco haya mucha evidencia. Entró en un túnel. Sí, hacía de forma segura, eso se hace en el momento de la internación, por supuesto, pero no sé si incluir a la troponina en parte del seguimiento es más confundidor que aclarador, en primer punto. En segundo punto, creo que es importante también tener en cuenta la relevancia que hacía el paciente. Si el paciente, porque nosotros mismos, en nuestro mismo servicio, tenemos muchos médicos que hacen actividad deportiva, muchos piden aptos médicos, y es distinta la población quizás sedentaria, ¿no? Porque esos pacientes o esos pacientes que tuvieron COVID y tienen que reintegrarse a una exigencia física mayor a la de un sedentario, creo que hay que ser más rigurosos y quizás sí pedirle resonancia, tratar de hacer la resonancia en la medida que se pueda, para que se pueda reinsertar a su actividad física, no te digo de élite, pero sí de algo competitiva. En principio eso, ser más rigurosos en tratar de distinguir a las poblaciones. Y la otra, que tampoco creo que está definido, son los tiempos, ¿no? Los tiempos en que hay que hacerse los estudios. ¿Y durante cuánto tiempo? Y la otra cosa, antes que me olvide, estoy en una tormenta así de ideas, es miocarditis por un proceso viral. Es esto, básicamente un título general. Muchas miocardiopatías dilatadas de las que nosotros vemos y que no sabemos la causa, son miocarditis viral que no se diagnosticaron en su momento porque fueron cursados en formas subclínicas. Así que lo tiro como inquietud. ¿Esto será algo más de lo mismo? O sea, ¿será una miocarditis viral secuelar como cualquier miocarditis viral por otro tipo de coronavirus, por un citomegalovirus, que es lo más frecuente? ¿O hay que prestarle especial atención porque es el COVID y porque todavía no sabemos el comportamiento? Son inquietudes que también tiro, ¿no? Perfecto, Gus. Muchísimas gracias. Nahue, ¿te quería decir algo también? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gus. Yo también tenía muchas dudas con respecto primero al punto de las troponinas, porque en este caso son marcadores de injuria miocárdica y la verdad es que digamos, la troponina en sí por sí misma, ¿qué te va a decir? Que tiene un poco de injuria. Yo creo que la troponina uno por ahí la debería considerar a nivel más pronóstico en el caso de encontrarse con algún hallazgo patológico. Por ejemplo, el CCLECO tiene una función disminuida y bueno, por ahí la troponina te puede servir como pronóstico o un seguimiento. ¿Sí? Si se mantiene alta o si disminuye, lo mismo que el BNP. No me parece que sea un factor fundamental para pedir, pero la verdad que a mí, yo en el consultorio mismo a veces me da duda de pedir o no pedir.
la verdad que prefiero siempre pedir el eco, ¿sí? Y obviamente teniendo el electro, ¿no? En el cambio de una consulta, el electro ya te viene hecho y vos pedís después el estudio. Que ahí está el primer cambio. Vos, en general, digamos, en la práctica uno siempre pide un eco, ¿no? Pero en general, según las guías, vos deberías pedir el eco si tenés alguna sospecha en particular, pero no de entrada. En cambio, yo en estos pacientes sí iría directamente a pedir un eco, un poco por lo que dice porque si el tipo tuvo coronavirus y tiene algún mecanismo de inflamación y de miocarditis, ya con un eco podés ver si la función se alteró. No hace falta tener la resonancia. O sea, ya por eso me parece sumamente importante de entrada, a pesar de que el tipo esté asintomático, haya cursado una enfermedad súper leve, pedir el eco igual, ¿sí? Como primer punto. Por eso me parece ahí la gran diferencia. Los tiempos, como preguntaba Gustavo, si vos ves los estudios o los seguimientos que hicieron, es muy variable todo. En general, el paciente te va a venir a ver por lo menos al mes, que no me parece mal. Podés plantear lo al mes y a los 6 meses, y después al año. O sea, la verdad que eso todavía mucho no se sabe, porque como te digo, recién, eso es lo que pasa cuando uno quiere hacer este tipo de cosas, como una pandemia o una enfermedad que recién se conoce y estamos recién cumpliendo un año, recién en China se cumple un año de esto. O sea, que todavía estamos verdes como para hablar de tiempo. Me parece que esos, los 3 y 6 meses serían puntos eso, importantes para controlar y después al año. Y, ¿qué más? Pará. Bueno, y lo otro de la resonancia, en el primer mundo, como decía Rocío, todo el mundo pide resonancia de entrada, o sea, porque ellos la tienen muy fácil y piden eco y resonancia de entrada. Y ahí es cuando ellos empiezan a ver toda esta fibrosis o signos de miocarditis pasadas o, bueno, alguna que otra miocarditis aguda. Pero bueno, nosotros, yo creo que, como decía ella, deberíamos dejar la resonancia cuando veamos algún cuadro que no nos cierra o que, digamos, sigue avanzando, entonces uno quiere saber bien exactamente qué tipo de mecanismo por ahí a nivel miocárdico se está produciendo. Pero la verdad es que si tuviésemos strain, eso ya sería muy importante, porque un paciente con función conservada, pero que ya tiene un strain patológico, bueno, ese es un paciente a prestarle más atención, incluso uno podría plantearse de empezar un tratamiento, como pasa muchas veces en los pacientes con toxicidades por quimioterápicos, empezar un tratamiento contra insuficiencia cardíaca, por ejemplo, empezar IECA a dosis bajas. Porque son pacientes que si ya tienen un strain patológico pasan a ser estadio B de insuficiencia cardíaca, si están asintomáticos. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Entonces ya son pacientes que han cruzado ese límite y ya son pacientes con insuficiencia cardíaca diagnosticada estructural. Pero bueno, me parece que más, yo creo que más que esto no se puede hacer todavía porque falta mucha información, ¿no? No tenemos mucho dato de evolución todavía. Pero bueno. Ah, y otra cosa. Otro tema que a mí se me plantea en la práctica es el Holter. Porque la gran mayoría de los pacientes que veo están todos taquicárdicos. Son taquicardias sinusales. Casi uno podría hablar de inapropiadas. Pacientes que vienen completamente asintomáticos a 110 por minuto. Ritmo sinusal, sin ningún trastorno de la conducción, ni intraventricular, ni nada. Eco normal, entre comillas, sin strain, obviamente. Y son pacientes que están siempre taquicárdicos. A pesar de no estar disnéicos. Entonces, yo en esos pacientes sí les pido un Holter, porque bueno, yo lo que quiero saber es si además de esa taquicardia sinusal no hacen otra cosa, o ver también si la taquicardia es realmente inapropiada y a la noche, por ejemplo, no cede o no disminuye. Eso. Pero bueno, por ahí eso entraría dentro de los sintomáticos con taquicardia, no sé. Pero el Holter también es un estudio que uno también podría plantearse de pedirlo de entrada, si el paciente está por lo menos a 100 por minuto o más, o 110. Y tampoco es una cosa que ese paciente lo ves en tu consultorio y no le pedís un Holter de entrada, por ahí. Pero ya sabiendo con el antecedente del coronavirus, por ahí sí eso tendría el peso para pedirlo, por ejemplo. Después no se me ocurre otra cosa ahora para plantear. No sé si Gustavo quiere agregar algo, o alguno de ustedes, chicos, no sé si se les ocurre algo. Yo creo que Holter es muy útil y quizás sea un puntapié inicial para hacer resonancia. Si llegan a aparecer arritmias ventriculares y arritmias ventriculares de tipo maligno, el electrofisiólogo va a querer qué carga fibrótica puede llegar a tener
Gus, se te corta un poquito. Bueno, se le terminó de cortar. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Una cosa que quería comentar que me pareció interesante o me pareció digno de tratar. ¿Qué pasa o cuál sería el espacio que tenemos para pruebas funcionales en pacientes asintomáticos? Hablamos del electro, eventualmente un holter de entrada, un ecocardiograma. Digo, ¿y por qué no pedirle, se me ocurre, una prueba ergométrica o un ecoestrés a un paciente asintomático tratando de evocar ese síntoma, ¿no? Pensando análogamente a lo que a veces hacemos con las estenosis aórticas asintomáticas, por ejemplo. Sí, a ver, cuando en general vos pedís una prueba funcional, digamos, es en general para descartar isquemia, hablando en general, ¿no? El principal motivo es ese, descartar isquemia. Estos pacientes, si bien, como decía Rob, pueden tener mayor trombosis o bueno, algunos incluso pueden alterar las placas preexistentes y demás, en general un paciente que no tenía antecedentes o que tiene un pretest bajo y que no hizo un evento durante el tratamiento, es raro, no es imposible porque está escrito, pero es raro que tengan enfermedad coronaria importante. Yo creo que si el paciente tiene un eco normal, con un strain normal, y el holter no tiene nada, me parece que la prueba funciona, a no ser que haga deporte, como se ha gustado al principio, no sé si tendría tanto peso, por lo menos inicial, en un paciente asintomático. Pero bueno, a ver, yo creo que no es que está mal pedirla, Me parece que no sé de por ahí de entrada, como, digamos, prueba inicial, que yo, voy a decirte, bueno, eco y prueba funcional. No sé si yo avanzaría de entrada con eso. Pero sí, de hecho yo en la consulta, las RT te piden a todos prueba funcional para volver a trabajar, por ejemplo. Ahora, no sé si la RT tiene de dónde sacó la evidencia, no lo sé. Pero a todos le piden prueba funcional, por ejemplo. Sí, obviamente, como dice acá Alicia, sí, si es para deporte, los clubes, estoy de acuerdo, porque imagínate que eso te lo piden en general para cualquier cosa y esto también. No sé. Es verdad también que por ahí, desde el punto de vista eléctrico, sí, vos con la prueba funcional podrías desenmascarar alguna arritmia que pueda aparecer, digamos, que vos en el reposo y en el holter no verías. Eso puede ser. Por ahí un paciente taquicárdico se lo puedes pedir y ver si hace algo más, si lo forzás a hacer algo más. No sé. Por ahí ese paciente sí sería más, o sería mejor pedir una dobutamina, o sea, un esfuerzo, porque por ahí ese paciente se va a agotar antes, eso también es verdad. Entonces por ahí con la dobutamina vos podés hacer una prueba más completa. Pero eso la verdad que tampoco hay mucha evidencia. Yo estuve buscando y no encontré mucho de prueba funcional todavía. Más allá de lo que se le pide para los deportistas, ¿no? Pero un paciente así, digamos, no deportista, no encontré mucho. Pero sí, es discutible y la verdad que está bien plantearlo. Me parece que es algo lógico. Bueno, Gustavo, no sé si salió del túnel, pero si quiere agregar algo. Bueno, no sé si no nos escucha, pero bueno, cualquier cosa después lo podemos agregar a posteriori. Bueno, si quieres algún comentario final, alguna otra consulta, algún otro tema para plantear, si no, damos por finalizado acá. ¿Gus? No, muy bien, Rocío. Muy buena presentación. Gracias. Sí, muy bien, Rocío, muy bien. La verdad que acá todos hablamos de lo mismo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias por la atención. Chao, gracias.